En esta ocasión les hablaré acerca de los protocolos de capa de aplicación, pero antes de esto hablaremos un poco de la capa de aplicación haciendo un análisis breve. En la capa de aplicación es la capa que proporciona la interfaz entre las aplicaciones que utilizamos para comunicarnos y la red subyacente en la cual se transmiten los mensajes. Es en donde mediante el software y el hardware convierten la comunicación a un formato digital. Seguidamente, los servicios de la capa de aplicación ya inician una transferencia de datos. Cada una de las capas va a cumplir su determinada función para finalmente, mediante la capa de aplicación, recibe los datos de la red y los prepara para que las personas ya los utilicen. Ahora bien, empezando ya con los protocolos de capa de aplicación, los protocolos TCP/IP que admiten transferencia de archivos como correo electrónico y conexión remota probablemente son los más familiares, ¿no?, para los usuarios de Internet. Pero aquí mostraré algunos de los protocolos que son bastante utilizados dentro de la capa de aplicación. En este caso, para la transferencia de archivos, que son el TFTP, también se incluye el FTP, el NSF, el NFS. Para correo electrónico, el SMTP. Para conexión remota se tiene el Telnet y el Airlogin. Administración de red, el SNMP. Para gestión de nombres de dominios, el DNS. Ahora bien, empezando con el primer protocolo, el HTTP, que es la transferencia de archivo transferencia de hipertexto. Como se escribe, cuando se escribe una dirección web, por ejemplo, en un explorador de Internet, este va a establecer una conexión con el servicio web del servidor que utiliza este protocolo. Si observamos el cuadro, primeramente HTTP nos va a indicar el navegador, o sea, qué tipo de protocolo es el que se debe utilizar. Seguidamente, cuando utilizamos el www. Estamos identificando el nombre del host o el nombre de un aparato determinado. Y seguidamente, cuando ponemos ya el nombre de nuestra página, estamos representando la entidad de dominio del sitio web. Y finalmente, /.edu en este caso, ahí se va a identificar la carpeta en donde se está localizando la página web en el servidor. Adicionalmente, ya que no se especificó un nombre del navegador, se encargará de la página por defecto identificada por el servidor. El protocolo, primeramente, al iniciar una navegación y al ingresar en la URL, en este caso www.cisco.com, a través de la red lo que se está haciendo es solicitando esta página a un servidor HTTP. Entonces, el servidor responde con los recursos y una vez recibidos, el explorador interpreta los datos y los presenta al usuario. Los exploradores pueden interpretar y presentar muchos tipos de datos, como el texto sin formato o lenguaje de marcado de hipertexto, conocido como el HTML, por ejemplo, que es el lenguaje que se utiliza para construir una página web. Y de acá finalmente ya lo que se tiene es que el explorador va a descifrar el código HTML que fue enviado eh, por el formato, el lenguaje de marcado de hipertexto HTML, y da el formato a la página para la ventana del explorador. Es como el navegador ya interpreta el código HTML y muestra una página web, la página que fue solicitada al inicio. Ahora, yendo a los protocolos DNS, sistema de denominación de dominios. Aquí el sistema de denominación de dominios es utilizado en Internet para convertir los nombres de dominios y de sus nodos de red publicados abiertamente en direcciones IP. Existen más de 200 dominios de primer nivel en la Internet. Por ejemplo, se tiene .us para Estados Unidos, .uk para Reino Unido, por ejemplo. También existen nombres genéricos, los cuales se tiene, por ejemplo, para sitios educativos .edu, para sitios comerciales .com, para sitios gubernamentales .gov, eh, aquellos servicios de red .net, por ejemplo, que son algunos ejemplos de dominios de primer nivel de la Internet. Ahora bien, los nombres de dominios fueron creados para convertir las direcciones numéricas en nombres simples y reconocibles, poder reconocer de manera simple una página web y no recordar un número, que sería mucho más difícil de recordar una dirección numérica. En este caso, el nombre es sencillo de utilizar. Aquí es en donde en Internet, estos nombres de dominios como www, por ejemplo, www.cisco.com, son mucho más sencillos de recordar que
192.133.219.25. Entonces, que esta es la dirección numérica, este sería la dirección numérica real para este servidor. Además, por ejemplo, si es que www.cisco.com, si Cisco decidiera cambiar la dirección numérica, ya no sería 192 o toda esta dirección que se encuentra acá, si cambiaría para el usuario, sería transparente, ya que el nombre de dominio seguirá siendo el mismo, seguirá siendo www.cisco.com, así se cambiara esta dirección, o sea, al usuario no lo involucraría en ese cambio. El número que se envía de regreso ya al cliente para su utilización en la realización de solicitudes del servidor mediante la red. Y finalmente ya se resuelve el nombre de persona elegible para la dirección del dispositivo de red numérico por parte del protocolo DNS. Ahora bien, pasando al protocolo simple de transferencia de correo, aquí se tienen dos ejemplos de protocolos para capa aplicación. Se tiene el protocolo POP, que es el protocolo de oficina de correos, y se tiene el protocolo simple de transferencia de correo SMTP, que aparecen acá, se puede observar en la figura, como, como HTTP. Al igual que HTTP, estos protocolos definen procesos tanto entre cliente como servidor. Eh, Ahora bien, el proceso, el proceso agente de transferencia de correo MTA se utiliza para enviar los correos electrónicos. Como se puede observar en la figura, el MTA recibe los mensajes desde MUA, desde el MUA, que es el agente de usuario de correo, en otro servidor de email. Entonces, según el encabezado del mensaje, determina cómo debe enviarse un mensaje para llegar al destino. Si el correo está dirigido a un usuario cuyo buzón está en el servidor local, el correo se pasa al MDA, ya se pasaría al MDA. Si el correo es para un usuario que no está en el servidor local, el MTA enrutaría el email en el servidor correspondiente. En la figura vemos el agente de envío de correo MDA acepta parte del email de MTA y realiza el envío real al destinatario. Entonces, al enviar el agente de usuario de correo hacia el servidor, le hace una pregunta si es que se encuentra el destinatario en mi lista de destinatarios. En este caso no dice reenvíe el email a otro servidor. Igualmente le hace la misma pregunta, en este caso dice sí, ubique el email entonces en la casilla de correo destinatario y se envía la comunicación hasta el cliente o al destinatario final. Ahora bien, pasemos al protocolo FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos. Aquí el FTP se desarrolló para permitir las transferencias de archivos entre un cliente y un servidor, como se puede tener un cliente y un servidor a través de la red. Para transmitir los archivos en forma exitosa, el FTP requiere dos conexiones, como se puede observar, las dos flechitas, entre el cliente y el servidor, una para comandos y respuestas y la otra para la transferencia de archivos. Entonces, primeramente, el cliente establece la primera conexión con el servidor TCP puerto 21. Esta conexión se utiliza para controlar el tráfico, que consiste en comandos del cliente y respuestas del servidor. Y, seguidamente, en la conexión de datos, el cliente establece la segunda conexión con el servidor TCP puerto 20. Esta conexión es para la transferencia real de archivos y se crea cada vez que se transfiere un archivo. Es como se tiene la comunicación para el protocolo FTP, el protocolo de transferencia de archivos. Y esto sería todo lo que concierne a los protocolos principales dentro de la capa de aplicación. Muchas gracias.